También respecto a el glucagón, hay factores que estimulan la síntesis y liberación del glucagón y hay factores que los inhiben. ¿Qué inhibe la liberación del glucagón? La insulina. También otras hormonas como la secretina o la somatostatina. También los cuerpos cetónicos inhiben la liberación de glucagón. ¿Y qué lo estimulan? Bueno, lo estimulan los aminoácidos, el cortisol, el ejercicio físico, las infecciones. La acetilcolina, que es un neurotransmisor, son estimuladores de la síntesis y liberación de glucagón. ¿Qué podemos decir respecto al tercer tipo hormonal, la somatostatina? Bueno, en realidad, tanto la somatostatina como el polipéptido P, estas dos hormonas que también son producidas por el páncreas endocrino, tienen un efecto modulador. Por ejemplo, reduce la secreción de insulina y glucagón, la somatostatina reduce la motilidad gástrica, duodenal y biliar, reduce la secreción y la absorción digestiva. Básicamente podemos definir su función como moduladora. Y en cuanto al polipéptido pancreático, también el polipéptido pancreático tiene un efecto netamente sobre el mismo páncreas, regulando la liberación de las otras hormonas, pero también tiene un efecto regulatorio sobre la secreción exócrina del páncreas. Bueno, el polipéptido pancreático se ha observado que aumenta después de la ingesta de alimentos ricos en proteínas. También, por ejemplo, se incrementa con el ayuno, se incrementa durante el ejercicio, se incrementa durante la hipoglucemia. Básicamente, el concepto es que tanto somatostatina como polipéptido pancreático son hormonas reguladoras de las otras. Bueno, acá ustedes ven la molécula de insulina y de glucagón, que son las dos más importantes. Recuerden que son contrarreguladoras. Y acá tienen polipéptido pancreático y somatostatina. Muy bien. Para entender cómo se da la regulación o cómo es que actúan estas hormonas en la regulación del metabolismo de la glucosa, para entender cómo es que se produce, comencemos qué ocurre cuando nosotros ingerimos los alimentos. Como yo les explicaba, el efecto va a ser el aumento de la glucosa en sangre, porque los alimentos van a ser degradados y va a haber entonces a nivel de sangre aumento de glucosa, aumento de ácidos grasos, aumento de aminoácidos, va a haber básicamente una hiperglucemia. Esa hiperglucemia va a ser el estímulo para que el páncreas sintetice y libere insulina. ¿Qué es lo que va a hacer la insulina? Bueno, va a actuar principalmente a nivel hepático, muscular y de tejido adiposo. ¿Qué efecto va a tener? Promover la entrada de la glucosa a estas células y de esa manera bajar la glucemia. Por nosotros decíamos que teníamos una hiperglucemia, lo que vamos a hacer a lograr por acción de la insulina es que la glucemia disminuya. La glucosa entre a las células y pueda ser utilizada para la obtención de energía. Muy bien. En la medida que comienza a entrar la glucosa a la célula, la glucosa en sangre comienza a disminuir hasta
comienza a haber una hipoglucemia, pero nosotros sabemos que los valores de la glucosa en sangre tienen que estar siempre entre ciertos límites. Consideramos valores de referencia o valores normales entre 70 y 110 miligramos por ciento. Para lograr esa estabilidad entra a jugar la otra hormona, el glucagón. ¿Qué va a hacer ahora el glucagón? Va a tener el efecto opuesto. Esa baja de la glucemia va a ser el estímulo para que el páncreas libere glucagón. ¿Qué va a hacer el glucagón principalmente en hígado? Bueno, remover los depósitos de glucógeno, liberando glucosa, pasando glucógeno a glucosa y liberando esa glucosa a la sangre. De esa manera mantenemos siempre la glucemia entre los límites normales. Bueno, acá tienen ustedes la estructura de la insulina. Recuerdan que dijimos hace un rato que se sintetizaba como una proinsulina. Ven ustedes, es una molécula grande y adentro de la célula beta pancreática se divide para dar, ahí ven a la derecha, la molécula de insulina con sus cadenas alfa y beta. Y lo que queda de la proinsulina se denomina péptido C. Péptido C, también cuando se libera la insulina, conjuntamente se libera el péptido C. Muy bien. Esto es en cuanto a lo fisiológico. ¿Qué podemos decir de la patología endocrina asociada a estas hormonas? Bueno, la patología más frecuente es la diabetes mellitus. En realidad, la diabetes mellitus es un conjunto de enfermedades, un grupo de enfermedades. Todas ellas tienen un parámetro en común, tienen algo en común, que es el aumento de la glucosa en sangre, es decir, la hiperglucemia. Muy bien. Clasificar a la diabetes, en realidad, nosotros dijimos que es un grupo de enfermedades porque pueden tener múltiples causas. Y en general, hoy sabemos que la diabetes mellitus puede ser dividida en dos grandes grupos principales y después aparecen otros grupos más de los cuales también algo vamos a hablar. Pero los dos grupos más importantes son denominados diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Empecemos a hablar de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1, en general, nosotros la llamamos la diabetes de los niños, porque es un tipo de diabetes que aparece con más frecuencia en los niños. Del total de los diabéticos, un pequeño porcentaje son diabéticos tipo 1. La mayor parte de los diabéticos son los llamados diabéticos tipo 2. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué se produce la diabetes tipo 1? ¿Por qué? Sabemos que todos los pacientes diabéticos tienen hiperglucemia. En la diabetes tipo 1, ¿cuál es la causa de la hiperglucemia? Bueno, lo que sabemos hasta el momento es que es una causa autoinmune. ¿Eso qué significa? El individuo comienza a producir anticuerpos que destruyen la célula beta pancreática. De manera tal que para hacer el diagnóstico de un diabético tipo 1, lo que tenemos que hacer es buscar los anticuerpos. Al ser una enfermedad autoinmune, los anticuerpos son de diversos tipos. Yo acá les puse los que más habitualmente se valoran en el laboratorio. El estudio de los anticuerpos en general no se hace en todos los laboratorios, sino que se hace en laboratorios especializados.
Y los que más frecuentemente piden los médicos son los GADA-65, pero en general los médicos tienden a pedir toda la batería de anticuerpos porque no todos los pacientes nos van a dar todos los anticuerpos. Entonces, puede ser que un paciente tenga IK positivo y el resto negativo, o que pueda tener IK e IA y no tenga el resto. O puede tener todos o puede tener solo uno. De manera que en general lo que se suelen pedir es toda la batería de anticuerpos. La característica que tienen los pacientes diabéticos tipo 1 es que tienen incapacidad para sintetizar insulina. Recuerden que la insulina es la que permite la entrada de la glucosa a la célula. Si no hay insulina, la glucosa no puede entrar a la célula y el paciente va a tener hiperglucemia.